y en la actualidad desarrolla su trabajo de investigación con miembros de este grupo, pero también de otros grupos de calle en Madrid. Además es traductora y editora junto con Carlos Feixa del libro La Banda, que es la traducción del clásico de Thresher, The Gang, del año 1927, sobre 1313 bandas de Chicago, y todavía un referente importante para el tema. Por otro lado tenemos a nuestro investigador local William Ross, que tiene una licenciatura en Administración de Empresas, maestría en Gestión y Liderazgo sin fines de lucro, un doctorado en Consejería Espiritual y actualmente está realizando un segundo doctorado en Políticas Públicas y Administración con especialización en Global Liderazgo. Es un organizador comunitario y educador con más de 2 décadas de experiencia y trabajando con organizaciones de la calle. Además, es también miembro de Almighty Latin King and Queen Nation durante más de 25 años y autor de varias publicaciones. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy y os doy la palabra. Muchas gracias, Nene. Bueno, nos tenemos que ir pasando el micro, así que vamos a intentar organizarnos un poquito. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por venir. Queremos empezar explicando de qué es de lo que vamos a hablar, ¿vale? Tenemos un seminario que se llama Latin Queens, Presencia, Agencia e Historia de las Reinas Latinas, y nos preguntamos en primer lugar quiénes son las reinas latinas. Las reinas latinas son la parte femenina, la rama femenina, la participación femenina en la que se denomina la todopoderosa nación de reyes y reinas latinas, que llega al punto en el que hoy estamos a través de un proceso histórico que hoy vamos a compartir y sobre el que hay diferentes hechos, diferentes mitologías, y que hoy vamos a intentar desentrañar un poco cómo hemos llegado a este punto en el que hoy nos encontramos. Entonces, para empezar, William nos va a contar un poco de la historia de la nación en general y de este punto en el que llegamos con las mujeres. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la oportunidad, espero que todo el mundo está bien. Como dijo mi hermana, aquí vamos a empezar con un poquito de la historia de la nación. Bueno, la nación, como ustedes lo conocen, empezó en Chicago. Lo que empezó en Chicago es una organización que se llama ALKN, la Nación Todopoderosa de Reyes Latinos, y se fundió solamente porque había mucha opresión e injusticia en las calles de Chicago, no solamente de la policía ni del gobierno, sino también de racismo, y no solo de racismo de blancos contra latinos, sino latinos contra otros latinos y afroamericanos contra latinos y viceversa. Y entonces la nación se formó siendo parte de ese rumbo de cambiar las situaciones y las circunstancias de la comunidad. En Nueva York, eso fue en los años, en Chicago eran en los 60, como 64, 65 por ahí. En Nueva York no era tan viejo, se dice. Eso estamos hablando de los años 80, cuando empezó en Nueva York, y lo que se formó en Nueva York es una organización que se llama ALKQN, que siempre ha tenido el Q para las reinas, como que dice Queens en inglés, y se formó adentro de la cárcel para también, a resultado de injusticia, peleas y racismo que existía en los cárceles, ¿no? Cuando habla de las reinas, vamos a empezar con el hecho de que la historia de ser una reina latina solamente lo puede articular una reina, ¿vale? No es una historia que un rey se puede articular, porque nosotros no lo estamos viviendo. El punto de vista que yo puedo traer, mi perspectiva, es la historia y los hechos históricos de la organización. Pero lo que es ser una reina latina, sinceramente, eso se tiene que explicar una reina. Y eso es un problema que tenemos en nuestra comunidad, no solamente la nación, sino los hombres a veces piensan que pueden hablar por las situaciones de las mujeres, y no es así. La mujer tiene que hablar de su situación porque nosotros no lo podemos entender completamente. ¿Me estás entendiendo? Entonces siempre había reinas en Chicago y en Nueva York. Desde el principio de la organización siempre existía reina. Lo que no existía
eran reinas como miembros de la organización en Chicago, oficialmente. Eran reinas porque al final se salían con rey. Eran las novias, la esposa, las mujeres de los reyes. En Nueva York era un poquito diferente en el sentido de que también había mujeres que no tenían nada que ver con reyes en el sentido de relaciones íntimas y eran como quiera miembros de la organización. Gran diferencia, en Chicago nunca se menciona la reina como miembro de la organización porque no hacía falta hacerlo. Para ellos tenían bien entendido de que ellos existían y existía con el poder del rey con quien estuvieron. Y en Nueva York existía como miembro de la organización, pero que la organización se llamaba fraternidad y tenía más el foco en los reyes, en los hombres. Llegamos a la tema de la globalización y vimos un fenómeno de mujeres con mucha fuerza, mucha inteligencia, muchas ideas y tomaron la oportunidad de crecer lo que se reconoce como reinas adentro del ALKQN. En los años 1993, en Nueva York hicieron una constitución específicamente para las mujeres que pertenecían a la organización y se va reconociendo las mujeres oficialmente en Nueva York. ¿Por qué lo hicieron así? Porque desafortunadamente había muchas mujeres que no eran parte de la organización, pero se salían con reyes y entonces pensaban que tenían todo el poder porque su marido era rey, su marido era una persona grande en un capítulo y dijo, bueno, yo soy la mujer de fulano. Y entonces las mujeres dijeron, ¿sabes qué? Para seguir en esta lucha de verdad y para ser productiva, tenemos que ser más que pareja, tenemos que tener nuestra propia lucha, tenemos que tener nuestras propias metas. Y hicieron una constitución en el 1993, reconocido por el liderazgo de Nueva York, pero firmaron, o sea, el que apruebe esa constitución eran los reyes. Las reinas tenían voz y voto en su creación, pero fue aprobado solamente para los reyes. Y venía con varios puntos diferentes de la corona de la reina, de las metas de las reinas y por qué servía, por qué existía, era un poquito diferente. Pero lo más importante es que siempre hablaba de respeto, siempre hablaba muy bonitamente de respetar a la mujer, de apreciar a la mujer, de seguir como miembro de la comunidad con una igualdad. Pero, como todo lo que está escrito muy lindo, escribirlo y vivirlo eran dos diferentes cosas. Entonces, por ignorancia de los hombres, desafortunadamente, la opresión de las mujeres siguió. La Constitución de las Reinas dice bien claro, por ejemplo, que la mujer no tiene que estar como un hombre, no tiene que ¿cómo se dice? El voluntad del hombre no es la palabra última. El hombre no tiene la última palabra. El hombre no tiene la última palabra y la mujer no tiene que hacer solamente lo que quieren los hombres. Si no es una comunidad, se tiene que respetar y se tiene que hablar y discutir. Pero eso es escrito. Vivirlo fue otra cosa. Y entonces, últimamente, la reina nunca creció de la manera de llegar al tamaño de los reyes. Pero sin embargo, lo que uno nunca va a ver en ninguna literatura es que parte más fuerte de esta nación siempre ha sido la reina. Cuando los hermanos están en problemas, están en cárceles o lo que sea, siempre son las mujeres que resuelven y son las reinas que la ayudan y la apoyan. Y la verdad es que nuestra primera reina siempre ha sido nuestra madre y eso se reconoce en la nación. Pero a nivel global, lo que ha pasado es que las mujeres que yo he podido tener la oportunidad de conocer y hablar con ellos, ellos han llegado a un nivel súper alto en su liderazgo, en su conocimiento y en su poder dentro de la comunidad. Y has formado una definición nueva de lo que es una reina latina. Sigue siendo reina latina, por supuesto, en los Estados Unidos, pero la lucha es completamente diferente. Y nada, seguimos buscando la manera de
de seguir para adelante, es importante entender que los asuntos que tenemos dentro de la nación son los mismos que tenemos en la comunidad. No es que la nación es diferente. Los reyes son hombres, las reinas son mujeres, y como quiera, como comunidad, sigue teniendo los mismos problemas y los mismos asuntos de que lleva la comunidad en general. Yo me voy a acercar. Gracias. Bueno, la parte por la que hemos traído esta imagen, que a mí siempre me ha parecido muy poderosa, a la par que nunca me ha gustado, que es una frase que se repite en la nación y que dice "Power to the kings" o "Power for the kings, glory for the queens", ¿no? El poder para los reyes y la gloria para las reinas. Esto es un poco como decir, la fuerza la tengo yo y tú estás de adorno, eres muy bonita para estar ahí puesta y yo te adoro como a una virgen en un santuario o como una figura de mírame y no me toques. ¿Por qué no me gusta la imagen? No me gusta la imagen porque a nosotras nos quita el poder. Y voy a empezar esto desde atrás, aunque luego vamos a volver. Me pregunto, cuando hablamos de la agencia de las mujeres, cuando habla William de lo que ha llegado a ser o de lo que ha cambiado o de los orígenes, yo lo cuento desde cómo a mí me llegó. A mí, yo no estaba allí en 1940, ni en 1960, ni en 1990. Yo no estaba en ninguno de esos sitios, yo estaba aquí. Yo estaba en España en el 2000. Entonces yo me pregunto, para empezar a investigar, ¿a mí qué me llegó? Yo, ¿qué fue lo primero que conocí de lo que era ser una reina? ¿Qué fue lo primero que a mí me enseñaron? ¿Qué fue lo que yo aprendí por mi cuenta? ¿Y cuáles son las conclusiones a las que yo he llegado? ¿No? Entonces, esto queda un poco feo, pero esto lo hemos sacado de una revista que nos hicieron un trabajo para una revista que se llama Futuro, y os cuento un poco la parte que a mí me marcó y con lo que yo me quedo y lo que yo trato de contar y transmitir desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, yo cuento que mi experiencia con las Latin Queen me ha aportado empatía y solidaridad, y a las mujeres que nos educan en un mundo en el que nos dice que tenemos que ser enemigas, luchar por la atención masculina, ser bellas, ser agradables, llevar ropa incómoda, para siempre quedar bien. En nuestro caso, lo que a mí me llegó, las normas que a mí me llegaron, pasen de donde pasen y salgan de donde salgan, para mí eran una realidad en ese momento. Y esas normas, entre otras cosas, nos decían que teníamos que ayudarnos, que teníamos que apoyarnos mutuamente, que teníamos que crecer juntas, que teníamos que ser independientes. Nos decían que teníamos que ser fuertes y que teníamos que tener autoestima, por nuestra cuenta y sin llegarle a nadie en particular, simplemente para nosotras, entre nosotras. No necesitábamos la validación masculina. Entre nosotras promovíamos la colaboración en lugar de la competencia, y estos valores son buenos para cualquier adolescente del mundo occidental que sienta que sus acciones, su cuerpo, incluso sus sentimientos están constantemente vigilados. También aprendí el valor de la diversidad, de las diferentes culturas y de la comunidad. La frase de "hace falta un pueblo para educar a un niño" es la que me viene a la mente cuando reflexiono sobre estos temas ahora. Cuando ahora pienso en lo que para mí significó en su momento que alguien me enseñara lo que era ser una reina, no tenía que ver con qué habían sido las primeras mujeres que habían entrado, aunque tú estudias historia, tú reflexionas sobre las personas que te han precedido, aprendes, te interesas por quién escribió esa literatura, de dónde llega. De todas maneras, si alguien llega y me dice todo eso que aprendiste está mal, todo eso que aprendiste es mentira, o todo eso que aprendiste lo inventaron, pero realmente no era así, a mí me da hasta un punto igual, porque mi experiencia sigue siendo la mía. La experiencia que yo pasé, venga de donde venga, aquello que yo aprendí, sigue siendo mi experiencia sí es real. Que tal vez no se compone en un sistema que realmente va de una verdad a la otra o de una verdad absoluta a la otra, pero esa comunidad de la que yo hablo y esa comunidad en la que yo crecí prácticamente de adolescente a mujer, sí que es esa comunidad que me enseñó todos estos valores. ¿Dónde se encuentran esos valores? Pues por una parte se encuentran en esa literatura y por otra parte se encuentran en la comunidad que se va extendiendo. William siempre explica que la nación Latin King nunca debió o nunca se pensó para salir de Chicago, donde se creó. Nadie pensó en internacionalizar esto. No es una internalización, no es una transnacionalización
conscientes de decir vamos a sentarnos, vamos a mandar una delegación aquí, vamos a mandar otra allí, vamos a crecer, y probablemente a nadie de Chicago le interesa lo que desde España estemos contando o por qué lo estamos contando, o que una chica de 16 años entre a la nación o no entre en España. Probablemente no les interesa, pero a esa chica sí le interesa. Entonces a mí me interesa conocer los motivos que llevan a esa muchacha de 15 o de 16 años a interesarse por participar a este grupo y no en otro. ¿Por qué eliges? ¿Por qué eliges unirte a las reinas en lugar de ser parte de otra organización, por ejemplo? Para mí una de las respuestas es esto que la Nación ofrece. No le hemos quitado la presentación. ¿Te has hecho? Ay, perdón. Bueno, y es esto que la Nación ofrece, lo que me ofreció a mí en su momento, y que creo que no se ofrece en ningún otro sitio. No he encontrado todavía algo similar. He compartido con investigadoras que trabajan con pandillas estilo Las Maras en El Salvador, con pandillas de origen dominicano, y en ningún punto he encontrado ese nivel de validación dentro del grupo, aunque no nos guste, aunque no me guste mucho, ¿no? Ese nivel de validación de Glory for the Queens, ni ese nivel de autonomía que llegan a tener las reinas dentro del grupo. O sea, las reinas son el único grupo que, estando dentro de un grupo mixto de hombres y de mujeres, forma capítulos propios que tienen autonomía dentro del grupo, que tienen una economía independiente y que tienen unas estructuras cuasi independientes. ¿Por qué? Porque siempre hay, finalmente, y arriba de la estructura, o siempre había, en su momento, una cúpula masculinizada. O sea, la mayoría de las decisiones finales se tomaban desde una cúpula que era masculina. Yo me engañé durante mucho tiempo pensando que tenía toda la autoridad y el poder de mi posición sin que hubiera nadie por encima, o sin que nadie se atreviera, decía yo, a toserme o a decirme lo que tenía o lo que no tenía que hacer, pero obviaba, y ya esto me he dado cuenta ahora haciendo una reflexión desde el otro punto de vista, que había una persona, un solo hombre arriba de todos los demás, que había dicho a ella déjenle hacer lo que ella quiera. Con ella no se metan o en ella confíen. Entonces, al final, ese poder que yo tenía venía, al final del día, validado por una posición masculina que había dado la orden de que mi palabra se tomara en cuenta o de que no se me coartaran en mis decisiones. Pero hay un punto de falta de independencia que llega a ese nivel. Pero hasta ese nivel yo no he encontrado todavía un grupo de mujeres dentro de lo que llamamos pandillas, grupos juveniles, organizaciones, naciones, con el grado de autonomía que tienen las reinas hasta el día de hoy. Por eso me interesa y por eso me llama la atención la forma de participación y la agencia que tienen las mujeres. La otra cosa que me llama la atención es cuando hemos observado procesos de mediación con las autoridades, de mediación con el entorno, de mediación con la sociedad, normalmente encontramos, si no al frente, sí en este equipo negociador por parte del grupo, a mujeres que además suelen llevar los procesos hasta las últimas consecuencias. Es decir, en España tenemos un par de ejemplos de cómo ha funcionado en un momento de la historia la mediación institucional para evitar la criminalización sistemática de los miembros del grupo. Se podría llamar legalización, pero ya hemos acordado que es un término que no nos gusta porque no hablamos de legalización cuando previamente no era un concepto ilegal el pertenecer a uno de estos grupos, pero cuando se ha llegado a mediaciones institucionales que han permitido que los grupos tengan una presencia social y sin tener que esconderse, en este caso, en Barcelona y en Alicante, dos de las personas que estaban al cargo de llevar esos procesos hasta sus últimas consecuencias eran mujeres. También eran mujeres las que ponían la cara, tal vez porque de algún modo la sociedad percibe como una amenaza menor a una mujer que a un hombre. Entonces también puede presentar tal vez una cara más amable a la sociedad, a esta sociedad con la que queremos mediar, a estas autoridades con las que queremos llegar a acuerdos,
de la que puedan presentar los hombres. Entonces ahora me pregunto, todavía no me he respondido a esto, es si realmente se sirve la presencia de las mujeres, por un lado, por una capacidad mediadora o más conciliadora que tal vez la que tengan los hombres, o si por el otro lado se utiliza la figura de la mujer para presentar una cara más amable, o sea, por parte de la organización, presentar una cara más amable a la sociedad. Esto todavía no lo estoy preguntando. Y os voy a pasar esta parte para que William nos cuente un poco sobre la percepción sobre las reinas. ¿Te vas a quedar? No, quédate ahí si quieres. Si la cámara te sigue. Yo me tengo que quitar porque si no, no te sigue. Espera, me quito en medio. Bueno, cuando hablamos de la historia de las reinas y hablamos en los Estados Unidos con diferentes hermanos, una de las cosas que siempre queremos llamar la atención es que el conocimiento de la historia de la organización sea constante por todos lados. Porque desafortunadamente, como no es costumbre de la comunidad latina en los Estados Unidos documentar su historia, entonces lo ha cambiado mucha gente, lo ha machucado, pusieron mucho mentira en eso. Entonces, hay gente que tiene un orgullo ser parte de una organización que está bueno, pero lo que pasa es que el base de su creencia en esa organización está mala o incorrecta. Y en eso lo que pasa es que la gente se siente engañado, se pierde el fe, se siente mal y desafortunadamente en ese asunto lo que ha perdido más son las reinas. Porque en diferentes lugares, en partes del mundo, nosotros vemos una opresión de las reinas que no es justo. Y tampoco es algo que existe en los Estados Unidos. Cuando alguien habla de la existencia transnacional de la nación, tiene que ver algo más constante. En los Estados Unidos, las reinas se respetan de manera diferente de que yo he visto en diferentes partes del mundo. Y eso es parte de lo que siempre estamos tratando de explicar a los hermanos y hermanas allá, es que la reina, su historia de cómo llegó a ser parte oficial de la organización, es algo que mucha gente no lo tiene claro. Como la organización empezó en Chicago, ellos buscan la historia de la nación en Chicago. Pero al final, como reconocimiento oficial adentro del nombre, eso no se ve hasta que empieza la organización en Nueva York. Hay una hermana que se llama Queen Zulma, que salió de Nueva York, y es reconocida como la hermana que últimamente tuvo el parte máximo de construir la constitución de las reinas. Por supuesto no fue la única, por supuesto había un grupo de mujeres que estaban hablando sobre las leyes, las reglas y las normas que tenían que tener adentro de la nación en Nueva York, pero Zulma está reconocido como el que encabezó eso y estaba a frente de la cola en eso, trabajando con el fundador de la nación en Nueva York, que se llama King Blood. El día 13 de abril se reconoce como el Día de la Reina en la nación, porque ese fue el día que reconocieron la constitución de las reinas en Nueva York. Tienen diferentes, como te dije, tienen diferentes reglas, tienen diferentes normas, pero lo que está escrito y lo que está vivo son bien diferentes. La constitución de la reina dice bien claro que el rey no puede maltratar a una reina ni una reina maltratar a un rey. Desafortunadamente, en varios capítulos alrededor del mundo, nosotros veíamos la ignorancia del hombre común, no tiene nada que ver con necesariamente la organización, sino el machismo, miedo de mujeres, lo que sea, y cambian y forman unas reglas que no tienen nada que ver con la constitución original de las reinas. Desafortunadamente, los reyes a veces tienen el costumbre de ver a las hermanas como si eran de segunda clase en comparación a ellos. Pero también tiene que ver con el pensamiento que el hombre es reemplazable. Y desafortunadamente en nuestra historia
es una forma de pensar que el hombre siempre tiene que irse a la guerra de la organización, la guerra de la calle, y puede volver o no puede volver, y es reemplazable. Entonces, para el pensamiento de la mayoría de la organización en los Estados Unidos es, si la nación o la organización va a seguir, tiene que seguir al medio de las mujeres, no se puede seguir con los hombres solamente, y los hombres somos reemplazables. De ahí es donde salió el dicho, power to the kings, glory to the queens. Eso no era necesariamente para decirle como tenente como un adorno, sino era como, yo voy para la guerra, a lo mejor no regreso, poder para mí porque voy para la guerra, gloria para ti porque todo lo que estoy luchando es para el beneficio de ustedes. Ese es el pensamiento que tenían cuando escribieron eso. Además, no había la mayoría... ¿Está bien, Eli? Aquí están haciendo yoga con la computadora aquí. Eso es otra presentación que hacemos mañana a las 4. Yoga Transcan. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, como no había tantas reinas como reyes oficialmente, entonces el pensamiento y el enfoque siempre ha ido para los reyes. María tiene un punto muy importante, que las demás organizaciones con quien ella está trabajando o has trabajado antes, no tiene como un aparecido de las reinas en su grupo. Entonces se pone a pensar, si la nación tiene un problema con fulano y son dos grupos peleando, fulano nada más tiene hombres que están peleando, entonces el enfoque va siendo a los reyes, porque no va a haber reinas peleando con hombres. Ha pasado, no te creas, pero estamos hablando en aspecto general. También tiene que entender que en los Estados Unidos por mucho tiempo las mujeres tampoco se podría dejar entrar en el ejército de la misma manera que entre los hombres. Y todo eso afecta el punto de vista de los hombres. Siendo callejero, viviendo en la calle y pandillero, lo que tú quieres decir, nunca fue algo de que una mujer va a pelear por un hombre. Y entonces las reinas se mantenían al lado, no necesariamente porque no tenían sus poderes ni su cosa, sino porque era una lucha de hombres. ¿Me entiendes? Pero desafortunadamente, como nosotros no escribimos, no tenemos documentación de nuestra propia historia y estamos dependiendo en lo demás escribirlo, la historia de la reina se ha borrado bastante. Y tiene que reconocer que la historia de la nación en los Estados Unidos con respecto a las reinas es completamente diferente de lo que veíamos aquí en España. Es completamente diferente de la historia que tiene María. Y entonces cuando tú hablas de la historia de la reina latina, o un rey latino, tienes que hablar de la historia de esa persona individualmente. No sé si me entiendo. Pero la historia, aunque sea individual, las historias individuales construyen el colectivo. Sí, el individual construye el colectivo, de ahí donde vienen los problemas, porque desafortunadamente a nivel global hay mucho... Hoy en Diversión con Ordenadores. hay mucho... Quizás si se quita ya la presentación, que ya se pasó, ya se puede ver todo. No, sí, la cosa es que esa cámara se ha quedado pasmada. La cámara de allí ha dejado una imagen fija y ya está. Ya. O sea, no es la presentación, es que la cámara de esa ha dejado de emitir, creo. O sea, no de emitir, pero de moverse. Sí. Ha quedado pillada. Bueno, eso es importante, la historia es importante. El individuo sí afecta al colectivo. Lo que pasa es que estamos hablando de varios temas. Un colectivo usando un nombre americano en España, su historia se construye aquí en España. No pueden entender la historia que ha pasado en los Estados Unidos si no lo ha vivido. El que lo ha vivido no lo ha vivido con ganas de documentarlo. Entonces a veces hay gente que ni se recuerda que desayunaron ayer. ¿Cómo vas a recordar la historia de cómo fundió la nación o una organización? Y entonces, con respecto a la historia de allá, hay reinas bien potentes. Hay reinas que son maestras, enfermeras, o sea, varias profesionales, o sea, que son profesionales, ¿no?
Y porque siendo una reina latina llegó a ser parte de su vida, no necesariamente una organización, como que para de ser una organización y llega a ser una ética de parte de su existencia. Pero te digo sinceramente, todos los proyectos políticos que ha existido en Nueva York siempre ha tenido la existencia de las reinas, todos los proyectos comunitarios con respecto a la escuela, con respecto a dar de comer a la gente en la calle, todo eso, cada movimiento político ha tenido a base con las reinas, sinceramente. En Chicago es diferente porque ni las reinas ni los reyes se participan en cosas así, pero en Nueva York y en diferentes estados, la reina siempre ha estado presente en todo. Lo que pasa es que oficialmente como organización se enfoca más en la mayoría del miembro y ha sido hombre. Entonces... Vamos a ver si hacen el yoga de nuevo, ¿no? No, sí, ya está. Sí, es un poquito más de yoga. Se ha quedado, sí, se ha quedado pasmado también. Un poquito más de yoga. No pasa nada, se nos escucha, que es lo importante, sí, al final. Que tenemos aquí 3 ordenadores encendidos enfocando y no se nos ve desde ninguno. Estamos batiendo récord. Entonces, la idea es, por un lado, la parte de la necesidad de reconocimiento, que en muchos casos hemos observado por parte del grupo, en general, no permite, en muchos casos, participar de acciones si no se participa como grupo. Es decir, yo voy a participar en esta obra social, o voy a participar en este movimiento, o voy a participar en esta acción, si puedo participar de forma colectiva. La necesidad de que se me reconozca como un rey o como una reina, pero en general yo esto lo he visto más en los hombres, es yo quiero participar con algo y necesito participar como colectivo. Si no se puede ver que pertenezco a este colectivo, no voy. O no voy, o no participo, o no me interesa participar. Entonces, en este punto, yo sí me pregunto esta diferencia cuando trabajamos con las mujeres muchas veces. Yo sé que las mujeres lideran proyectos en diferentes partes del mundo, tú cuentas, en diferentes partes de los Estados Unidos. Sé por contactos con personas de Ecuador que lideran parte de movimientos, normalmente también esto, pues de recogida de alimentos, de reparto, de juguetes para niños, de ayuda en la comunidad. Sé que sucede aquí también, en Barcelona, en Valencia. Normalmente, al frente de estos proyectos encontramos a una mujer. Y normalmente no tiene esa necesidad de reconocimiento, sino que hace un proceso diferente. Participo, me integro y después, en algún momento, cuento que además pertenezco a esta organización. Además de ser la persona que viene aquí a ayudar a cargar o descargar cajas de alimentos para repartir, o la que vengo a limpiar, a colaborar en la limpieza de las playas o en esta manifestación por los derechos de la mujer. Además, con esas mujeres con las que he hecho confianza o en ese colectivo, en algún momento acabo contando que además pertenezco a esta organización. En cambio, cuando hemos intentado también desde los procesos de mediación y de formación que hemos intentado, por ejemplo Madrid, que es el lugar donde yo trabajo por lo general, el proceso con los grupos de hombres suele ser diferente. Vamos a participar en esto, vale, pero yo quiero ir representando. Si no puedo ir representando, no me interesa ir. Entonces, ¿tú por qué crees que se da esa diferencia? Por inteligencia, porque las reinas, te digo como rey, como hombre, que mi experiencia ha sido que la reina siempre ha tenido más inteligencia y sentido común con respecto a bregar con la comunidad. Siempre ha sido más constante también. Como usted diga, el rey normalmente se preocupa por, voy al evento, pero todo el mundo tiene que saber que somos reyes y que vamos para el evento. Por ejemplo, si usted ve los documentales de Nueva York en los 90, tú ves la nación participando en muchos eventos políticos, muchas manifestaciones políticas. Y entonces la gente en las manifestaciones gritando, sin justicia no hay paz. Y todo el mundo en el manifiesto, sin justicia no hay paz. Y sin embargo los reyes, ¡amor del rey! Que no tiene nada que ver con lo que está gritando los demás gente. ¿Vale? Y siempre ha sido así. A lo mejor la nación
Y no solamente la nación, sino organizaciones de la calle sigue siendo un ejemplo, como un microcosm, ¿cómo se dice? Microcosmo. Microcosmo de la comunidad en general. Entonces veíamos muchos de los defectos que tiene la comunidad latina, lo veíamos más concentrado en estos grupos. Muchos de los hermanos entraron a la nación buscando algo, buscando validación, buscando seguro, buscando familia, buscando comunidad, lo que sea. Y repito y te digo, como no tenemos la educación y el apoyo de pensar y planear de mi vida cuando tengo 50 años, porque a lo mejor no voy a llegar ni a 25, a lo mejor no voy a llegar ni a 21, y no podemos pensar más allá que mañana, actuamos diferente. Sin embargo, las mujeres siempre han tenido diferentes ejemplos de por qué van a sobrevivir y cómo planificar su vida. Y yo digo que por inteligencia y por ser más constante, siempre han llevado proyectos comunitarios de manera diferente. Además, también puede ser que no hay tantas ganas en representar la organización. Si tú estás envuelto en un programa, un proyecto, a lo mejor no te da tanta gana respetar representar la organización, porque tú sabes que si más de la organización viene, ya las mujeres no cuentan. ¿Me entiendes? Por ejemplo, si hay una reina latina trabajando con el UPF en un proyecto, hablando en el nombre de la nación, si trae más gente de la nación, a lo mejor va a traer más hombres que mujeres. Y al final los hombres van a decir, el que manda aquí somos nosotros porque somos la mayoría. Y entonces a lo mejor ellos piensan que no vale la pena buscar la vuelta a todo el mundo, porque eso no es el asunto es ayudar a la comunidad. Pero te digo por experiencia propia que en las manifestaciones y en los proyectos comunitarios siempre ha sido una reina en cargo, o si no en cargo, en segundo de cargo, haciendo todo el trabajo por ser constante y por siempre poder mirar más para allá que el evento, ¿me entiendes? No sé si te contesté. Sí. Vale, ya para ir cerrando y para ir abriendo turno, la última cosa, y ahí si me quieren ayudar o si quieren aportar algo, es esa pregunta diferente de qué busca un hombre cuando entra y qué busca una mujer cuando entra, ¿no? O sea, ¿por qué entra un hombre? ¿Por qué entra una mujer? Porque yo creo que las motivaciones de partida ya son diferentes. Entonces, te voy a preguntar, ¿tú por qué entraste? Eso no es parte de la presentación. A ver, lo he hecho tú. Micro. Tienes el micro. No se vaya a perder la respuesta. Ya hiciste la yoga, Bueno, la verdad que yo no entré a la nación buscando nada de la nación. Yo me crié en una casa bien político. Mi madre era miembro de los Young Lords, era bien revolucionaria. Yo me crié en una casa donde la independencia de Puerto Rico siempre ha sido algo que luchamos por ella, y ayudar a la comunidad siempre ha sido algo desde que yo era chiquito, que lo hicimos sin planificar. Si vamos a salir a comer, por ejemplo, como familia, era para recompartir la comida que no comía y ordenar más para entonces ir a la calle a entregar la comida a la gente que no tenía. Eso era normal para nosotros. En los días feriados, como el Día de Acción de Gracias, mi familia era chiquita, era mi padre, mi madre y yo, más nada. No tengo ni tío ni tía que son cerca de mi familia. Existen, pero no hablan con nosotros. Y siempre cocinamos mucha comida para entonces ir a la calle a entregárselo a la gente que no tenía. Cuando yo tenía 15 años, ya yo estaba cansado de bregar con organizaciones formales, porque para mí se ahogaban en el hueco y se ahogaban en vasos de mierda de protocolos y de agendas y de dinero y del gobierno y de dónde iba a sacar la beca para hacer este proyecto y dónde iba a sacar el dinero para hacer aquello. Y yo era de forma de pensar de que si tú quieres ayudar a la comunidad y tú tienes $5 en tu bolsillo, entonces $5 es el budget que tenemos para ayudar a la comunidad. No tenemos que pedir dinero a otra persona. Pero eso no fue el pensamiento común. Y la gente de las organizaciones tenían su cosa. Por ejemplo,
No estoy hablando mal del UPF, déjame decir eso. Pero es como decir, tener una presentación aquí en la universidad suena lindo, pero hay gente en la calle que ni siquiera no la van a dejar entrar a la universidad. Y esos son la gente que más necesitan oír la cosa y recibir la fuerza de nuestro trabajo. Entonces yo decidí ser parte de una organización de la calle, no banda, no pandilla, organización de la calle. Y en el 95-96 había una energía bien político en Nueva York. Y yo estaba trabajando en registración de votos, registrando a la gente para votar en las próximas elecciones. Y encontré con gente que eran miembros de la Asociación Nieta, de la Nación Todopoderosa de Reyes y Reinas Latina, del Universal Zulu Nation, diferentes organizaciones. Yo decidí, ¿sabes qué? Uno de estos tres me voy a meter. Y por ayudar, no por buscar nada. Entonces, el que elegí fue los Reyes. Y la verdad, no debían de dejarme entrar. Porque me invitaron a una parada, el desfile puertorriqueña en el Bronx. Y me invitaron como invitado a ver a ellos, porque yo conocí a algunos de los líderes de la nación, conocí a Tony y diferentes hermanos que eran los líderes en ese tiempo. Yo no tenía conocimiento de nada, aparezco con una camiseta azul, en un mar de camisas amarillas, con unos pantalones normal, en un mar de gente con pantalones negros, o sea, me podrían ver desde los kilómetros. Y yo, mira, esta gente tan chévere, todo está bien, aquí todo el mundo suena nice, todo el mundo ve como una hermandad. Y voy y me pierdo, se pierde a Tom, se pierde el liderazgo por ser pendejo y estoy mirando a todo el mundo y no estoy poniendo atención a quien me invitaron. Y al final me encuentro a frente de una fila, una cola de hermanos y yo no conozco a nadie, no soy miembro de la organización y yo veo que todo el mundo se está organizando para empezar el desfile. Y viene un hermano que esa mañana aparentemente recién salió de la cárcel y se pone a gritar a la gente, quiero que todo el mundo sea una cola firme y derecho. Y bueno, aquí yo tengo dos opciones, o me voy y todo el mundo me va a ver yendo porque todavía ando con camiseta azul, me voy, o me quedo y aprendo más de esta organización que me está llamando mucho la atención. ¿Qué pasaría? Me voy en el desfile, no va a pasar nada. Decidí quedarme. Sale el hermano, viene otro a decir que el primer persona de cada cola es el encargado de ese cola. Y yo buscando el que está al frente de mí, buscando el que va a ser el encargado del cola mío, y era yo. Y yo, coño, aquí me jodí, porque yo no sabía nada de nada. Y yo empecé a mirar el hermano al lado y todo lo que ese tipo hizo, lo hizo yo. Él se tiró un corona y yo así que se pone el dedo. Y aquí se grita. Y mantení control. Yo me mantengo control de esa cola durante la parada entera. Paramos a frente de una iglesia, nos arrodillamos a rezar. Viene el hermano, amor de rey, hermano, vamos a subir corona y rezar. Y yo no sabía nada de eso, yo no soy miembro de la organización. Yo lo que él hacía, yo hacía. Y al final me enamoré de la energía de la gente. Al final de ese día decidí ser parte y al principio no me dejaron entrar, que es otra historia. Pero últimamente entré porque quería ayudar a la gente de nivel de la calle. No necesariamente de nivel de ya organizaciones formales. Yo vi el potencial de la hermandad, yo vi el potente que era esa fraternidad y yo vi el potencial de cambiar la comunidad en general y por eso me metí. ¿Había mujeres en ese desfile? Claro, por supuesto. No te puedo decir dónde estaba porque yo no estaba supuesto estar ahí. La verdad es que yo no siendo miembro de la nación, tiré corona, mucho amor de rey, mandé a gente y déjame decirte una cosa, cuando el que estaba al lado mío regañaba a su cola, aunque nadie estaba haciendo nada mal en el cola mío, yo también regañaba al mío.
Porque lo que él decía, yo te dije que tenía que... Es verdad, yo te dije también, ponte claro. Y yo no sabía nada de nada. Y la verdad que había reinas. Pero siempre había una protección de las reinas. Y no es una cuestión de opresión. Puede ser una cuestión de varias cosas. Somos 100, ustedes son 20. Vamos a proteger. Y es la misma protección que damos a cualquier mujer, que no es porque ellas no se pueden defender ellas mismas, es que porque ya desde chiquito tenemos el pensamiento de que no es que tú no puedes defender tú misma, es que tú no tienes ni debes de hacerlo, porque nosotros lo hacemos y tú no te tienes que preocupar por eso. Y ese es el pensamiento. Muchas gracias. ¿Te puedo preguntar por qué entraste tú? No te preocupes, que ya lo puedo yo. Gracias. ¿Y por qué entraste? Bueno, yo en el libro igual explico todo por qué entré, pero igual lo voy a explicar aquí también para el que no ha leído el libro. Yo entré porque realmente hicieron leer una noticia del New York Times, que en ese tiempo habían hecho un recorte del periódico, algún hermanito lo había hecho y me llamó la atención esto decía Luis Felipe Hernández alias Kim Block, condenado a cadena perpetua por múltiples asesinatos. Y en verdad me habían explicado un poco la historia, ¿no? Entonces yo digo, en el fondo no tendrá la culpa de todo, ¿no? Me imagino que lo habrá hecho por algo, por defender a su organización. Y eso fue lo que me llamó la atención, o sea, el querer defender a los que estaban alrededor mío, el defender el nombre y por sentirme también identificado con eso, o sea, tener una identidad, ganarme el respeto en las calles, o sea, hacerme ver en ese tiempo ante los hermanos que estaban en ese momento, hacerme ver que no haya enemigos en las calles, era algo que me incentivaba. O sea, ir a la guerra, ir a la calle, a guerrear por mis hermanos, por mi nación, todas esas cosas me motivaban a mí. Entonces, eso fue lo que me motivó a mí, porque desde un principio, desde pequeño, yo era muy rebelde y eso, cuando me hicieron saber de Latin King, pues eso fue lo que me motivó a mí. Y bueno, claro, con el tiempo ya fui cambiando la mentalidad. En un principio sí, yo creo que todos no estamos exentos de haber cometido errores, pero yo creo que en ese tiempo era necesario para poder que el nombre de la nación esté donde tenía que estar, que era en el primer lugar de otras organizaciones. Ni siquiera había otras organizaciones en mi ciudad, o sea, porque nosotros las terminábamos todas, o sea, y eso fue que en ese tiempo me incentivaba, pero con el tiempo me di cuenta de que así como yo sentía, yo creo que otras personas, otras organizaciones, a lo mejor también sentían esa necesidad de querer ser, de tener ese sentimiento por su organización. Entonces ya fui pensando de otra manera en decir, bueno, yo creo que ellos también sienten lo mismo que yo siento, entonces ¿por qué no podemos convivir todos juntos en paz y armonía? Entonces, claro, en Ecuador no se pudo hacer, por eso se vino a hacer aquí en España. Y eso. ¿A vosotros os puedo preguntar por qué? ¿Sí? A ver, bueno, pues lo vamos a intentar. Pues realmente la parte en la que cuando entré a la gente, yo era novia de alguien importante, ¿no? Y entonces empezaré diciendo que la parte importante, quien entró, me imagino que hablo un poco por él, un poco por encontrar un poco una familia, ¿no? Que su familia siempre pasaba cosas diferentes, no tenían como más maltrato, no estaban tan unidos, y él encontró, ¿no?, una familia. Entonces cuando yo encontré a esta persona y éramos novios, estuve 2 años antes de meterme a la gente como novia de él, y era la mujer de alguien, no era yo personalmente. Fui a una universidad que se hizo en Manresa y vi a varias hermanitas que tenían un cierto como poder, en el que especificaban que eran reinas y que realmente pues eran como mejor vistas, ¿no? Dije, ostras, pues mira, tampoco está tan mal ser una reina. y sí, pues podría decir que realmente empecé siendo de la gente por él, ¿no? Porque si no, no hubiera conocido la parte de dentro, si no, no hubiera visto la parte de la familia. Y pues
¿cómo me mete la gente? Pues sí, realmente por él, ¿no? Lo haces por alguien, pero luego recuerdas todo lo que ha pasado en tu casa, en tu familia, en tu unidad familiar, ¿no? Y quizás también en mi familia, que muchos decimos que venimos de familias desestructuradas y que mis padres, por ejemplo, son divorciados y que yo encontré, digamos, el amor, la tranquilidad en Óscar, ¿no? En mi pareja. Bueno, sigo con él después de un montón de años, así que también tiene lo suyo de decir y de hablar. Pero mi madre, por ejemplo, siempre ha sido muy guerrera, ¿no? Yo soy la única chica dentro de dos mundos de chicos, mis hermanos me llevan mucho más años. Mi madre siempre me decía, no, tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tú no te tienes que dejar de mandar de hombres, ¿no? Y cuando vi reflejado eso en las reinas en ese momento, que hace muchos años, pues fue una parte que dijo, ostras, pues aquí creo que al final terminaré ayudando a la comunidad, haciendo lo que mi madre me dice, que no me deje de nadie, que tenga mi propio futuro y que no solo dependa de alguien. Mi madre era ama de casa, mi madre no tenía estudios, así que era la que veía que no faltara de nada, y mi padre era diferente, ¿no? Al final divorciaron por otro motivo. Pero lo recuerdas, ¿no? Yo creo que sí, que el motivo principal por el que me metía la gente es por Óscar, pero creo que al final hay un poco de detrás de muchas otras cosas que influyen en el que tomes esta decisión. ¿Sabes? Bueno, tocas un punto que para mí es importante también y que con este ya sí que termino, ¿verdad? Y es la diferenciación que se hace cuando yo entré no había reinas. Cuando yo entré no había nada. Todo esto era campo antes. Entonces, yo entré entre hombres y después llegaron las demás mujeres. Entonces yo no tuve tal vez la misma experiencia porque no había ningún hombre, o sea, ninguna mujer referente más que las mujeres de las que me hablaban, ¿no? Esas mujeres de la literatura, estaba Fulma, estaba Leti, y eran las mujeres de la literatura y eran las mujeres que estaban ahí, como seres mitológicos, ¿no? Porque además en ese tiempo ni siquiera era un internet del que pudieras conectarte, mirar, hablar, buscar. Pero estaban ahí, tenías ese referente, ¿no? Y lo que te contaban de esas mujeres era esto, que eran mujeres fuertes, que eran independientes, que crearon una literatura, que lo que nos contaban de Zulma era que ella había conseguido que las reinas tuvieran su espacio en la nación, su espacio independiente, sus propias normas, no dependiendo de él. Entonces, eso, sin yo conocer a nadie, era lo que a mí me había llegado. Cuando después empiezan a llegar reinas, llegan reinas de dos formas, ¿no? Y voy a volver al espacio original, aunque le he borrado la cara a todas las demás, porque no les he pedido porque ni siquiera tengo contacto con todas ahora para saberlas. Yo soy esta de aquí. Algunas de estas chicas que están en la imagen llegan de Ecuador ya conociendo la nación, incluso algunas llegan de Ecuador siendo reinas, y otras son chicas, en este caso solo hay aquí ecuatorianas y españolas, que llegan de conocer el grupo y que se unen al grupo. Cuando yo las conozco a ellas, es cuando empezamos a hacer un capítulo aparte, ¿no? Hasta ese momento no había existido eso porque no había suficientes mujeres. Se genera una diferencia entre las reinas que son reinas por su cuenta, sin ser pareja de nadie, las novias de los reyes que van llegando y que unas veces es una, otras veces es otra y otras veces es ninguna, y tenemos una batalla bastante importante contra ellas. Y bueno, las que son mujeres con un cierto recorrido, a las que ya comienzas a respetar porque las has visto más de 3 semanas seguidas, básicamente, ¿no? Pero hay una lucha fuerte dentro de nosotras, yo hablo de mi tiempo y de mi grupo, para no dejarnos interferir o no dejarnos imponer a mujeres que no han pasado el mismo proceso de entrada en el grupo que nosotras. Si nosotras hemos pasado nuestro propio proceso, hemos entrado y nos hemos mantenido dentro del grupo, hemos llegado a ser reinas por nuestra propia cuenta y sin ser pareja de nadie, no queremos que nadie interfiera. Entonces, esto que mismo contaba al principio de estas mujeres que son primero las mujeres de los reyes y se consideran con autoridad porque son mujeres de él, y las reinas como tal que han entrado por su cuenta, han pasado unos procesos y han llegado a ser reinas, se enfrentan o ponen una resistencia a que estas otras mujeres que son pareja de alguien entren a formar parte del mismo grupo que ellas o que estén por encima de ellas, sobre todo el que no estén por encima
de las mujeres como que se lo han ganado por su propia cuenta. Y esto es otra cosa que también de momento solo he encontrado en este grupo y que siempre me ha llamado mucho la atención. Y hasta aquí vamos a contar, y a partir de aquí, si nos queréis hacer preguntas a través del chat o por el micro, podéis abrir el micrófono o pedir turno para preguntar. ¿Algún ordenador funciona por ver? Sí, este funciona. O si tenéis alguna pregunta, pues se puede hacer por aquí a través de... Ahora ha vuelto la cámara, qué graciosa. ¿Saco la presentación? Ahora ya sí. ¿Por dónde estamos conectadas? Ya está. Vale. Ahí. Ahora sí se ve, ¿no? Vale, sí. Ahora sí funciona. Al final. Después de todo yoga que hiciste. Exacto, después de yoga. O sea, ahora ya sí que se está moviendo. Ahora ya sí. Jennifer tiene levantada la mano, pero no sé si es que la ha levantado antes o ahora. Antes la levantó. Sí, al inicio pregunto. Jenny, ¿quieres preguntar algo? Hola, Hola, corazón. Sí. Hola, sí. El micro para que te escuche. Dale, se te escucha. Vale. Bueno, en la mano no había levantado. Bueno, perdón, buenas tardes con todos y todas. Gracias. Ha sido un gusto poder estar aquí presente, por lo menos de esta forma, y escuchar un poco todo lo que ha sido la historia de los hermanos y hermanas a lo largo de todo este tiempo, ¿no? En la nación. Y nada, había levantado la mano porque una hermana se conectó un poco tarde y quería pedir ayuda para que la dejaran unirse a la reunión. Oh. Pero se solucionó, ya está ella dentro también con nosotras. Preguntas en sí no tengo ninguna, porque pues es un poco eso, es un poco, desde mi punto de vista, es bueno saber todo lo que se ha pasado a lo largo de todo este tiempo, en lo que es nuestro papel como mujeres dentro de la nación, y pues teniendo en cuenta todo lo que empezó en un principio y cómo van cambiando las cosas también, pues como va cambiando el tiempo, ¿no? Pienso que a mí es bueno poder saber y conocer todo este tipo de cosas para luego pues una misma como mujer y en su propia persona, en lo personal, seguir trabajando por lo que pues realmente sentimos y creemos, somos y tenemos. Me ha gustado la parte en la que se aclara aquella frase que a mí tampoco me gusta mucho, de poder para los reyes y gloria para las reinas. Agradezco al hermano Mission que lo haya aclarado desde este punto, como que en verdad no es algo tan malo, ¿no? O sea, bueno, no malo, sino como que no nos pone en igualdad del todo, al pensar que solamente los hermanitos podían llegar a tener poder dentro de la nación. Porque en verdad pues ellos ya lo han dicho, lo está diciendo un propio hermano, un hombre, un rey, que no es así. Y nada, pues eso es lo que yo desde mi punto de vista lo he podido ver, y nada, agradecerles por hacer este tipo de actos, son bastante importantes porque esto continúa. Pienso que nosotros como mujeres tenemos un legado que va a venir por detrás de nosotros, más niños y niñas, y si queremos seguir con esto, que tiene mucho poder, que tiene muy buenas metas, es un grupo con unos objetivos que nos hacen, no pienso que superiores a ninguno de los demás, pero sí bastante diferentes, porque hay muchas cosas por las que nosotros, bueno, los hombres y las mujeres de la nación quieren trabajar y luchar y seguir adelante, ¿no? Entonces, pues nada, se agradece y esperemos que se siga trabajando con eso, tomándonos en cuenta y viendo que las cosas con el tiempo pues se van cambiando, y es importante eso, respetar las historias de quien la vivió en su momento, y pues nosotros también vivimos nuestra propia historia adaptada y a los nuevos tiempos que estamos viviendo. Gracias a todos y a todas. Gracias, hermanos y hermanas. Gracias, Jennifer. Espera, que le voy a bajar la mano.
Ah, no puedo quitarla. Jennifer, te tienes que bajar la mano tú sola, por favor. Gracias. Quítalo del chat, ¿no? Sí. Ahí está. Ahí está. Yo sí tengo una pregunta. Pues muchas gracias por la presentación. Me ha parecido muy interesante también esta dialéctica, digamos, entre vosotros dos. A mí me gustaría saber, María, desde tu perspectiva, ¿qué relación tienen las Latin Queens realmente con el poder o qué objetivo en cuanto al poder igual en diferentes ámbitos tienen o ahí está el asunto del poder allí presente o no? Y la segunda pregunta sería si tú, desde tu perspectiva, ves una diferencia entre estos dos grupos, ¿no? de mujeres y los Latin Queens propias, por así decirlo, en sus actitudes, en sus dinámicas, igual relaciones de género, sobre todo eso me interesaría desde tu perspectiva, obviamente. Bueno, en cuanto al tema del poder, creo que desde mi punto de vista está esa parte que también existe en otros tipos de sociabilidades, que es como un poco la no es exactamente la postura, pero es el símil que encuentro como de la matriarca, ¿no? Es decir, la mujer de la comunidad que respetamos porque organiza, porque cuida, y desde ese punto de vista le damos un respeto y una posición de respeto, pero de poder real, creo que ahora es diferente que cuando yo estaba, pero sí sigo viendo una diferencia de poder que también es una diferencia en los números. O sea, también hay una diferencia en proporciones, normalmente entre mujeres y hombres, al menos con los grupos con los que yo trabajo, la diferencia es brutal. Pues también es un poco difícil hacer una equiparación que sirva objetivamente hablando porque los números están muy descompensados. Pero yo sigo viendo un poco ese rol de cuidadora, ¿no? Muy respetado el rol de cuidadora, pues esto, la que más cuida, la que se encarga de la comunidad, la que prepara trabajos comunitarios, pero desde esa perspectiva. Y la parte de la diferencia, sí hay una parte de diferencia, primero entre estos dos grupos de mujeres, es decir, desde dentro del grupo, tú respetas a la mujer, a la compañera del hermano y tal, pero la respetas ahí, en su sitio, o sea, en la posición que tú consideras que ella ha elegido, que es pareja de alguien sin pertenecer. Entonces te respeto allí en tu espacio, pero no respeto que intentes invadir el mío o imponerte en el mío, ¿no? Entonces esa línea, la línea de la autoridad, sí que se mantiene más firme, porque si tú has elegido quedarte en esa posición, no puedes venir aquí a darme lecciones a mí desde mi posición. Pues sí hay un orgullo ahí en pertenecer, porque perteneces. Y desde tu pertenencia, en tu campo y en tu posición, tú eres quien tienes el poder de decisión y el poder de la toma de decisiones sin que te vengan a interferir desde fuera. Entonces esa línea se ve bastante marcada. Un punto importante. Estoy ordenado. Aquí. Ahí. Es importante también recordar que, y esto viene siendo parte de lo que estaba diciendo con respecto a la historia, cuando la gente no lo sabe de verdad o hay muchos mitos. La nación empezó como una fraternidad en el sentido de que estaban combatiendo problemas, ahí al frente de mi cara. Bueno, ya se me fue la idea. Que la nación cuando empezó, o sea, hay mucha gente que habla del mito de que la nación empezó para el bien de la comunidad. Y eso suena muy lindo. Y claro, me conviene que todo el mundo está de acuerdo con ese punto de vista, pero no es así. La nación no empecé buscando cómo levantar la comunidad latina en general. La nación empezó con el propósito de levantar su propia esquina. Y no era levantarlo, sino defenderlo contra otros. Y entonces eso es importante entender que ese pensamiento de tener una fraternidad, ¿fraternidad qué se dice? Sí. Entre los hermanos,
no es una cuestión de que ustedes las mujeres no tienen derecho, es que ustedes las mujeres no tienen un lugar aquí porque esto es de hombre. No es de que ustedes no valen o que no deben de estar, es que esta organización lo construyeron como fraternidad para hombres. En Nueva York es un poquito diferente porque decidieron incluir las reinas desde el principio, pero vamos a hablar sin pelo en la lengua porque estaban presos y los que le traían las cosas eran las mujeres a la cárcel, no eran otros hermanos. Entonces tenían que respetar y reconocer la presencia de esa mujer. Y también cambiaron la organización, no son lo mismo. Hablamos de una sola nación, pero la verdad es que lo que se formó en Chicago y lo que se formó en Nueva York son dos diferentes cosas, ¿me entiendes? Entonces, eso como decir la vida en Madrid y la vida en Barcelona. Son dos partes de España, pero son diferentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esa fraternidad era para los hombres. El hombre latino en los Estados Unidos, en el tiempo donde se formó la nación, le trataba como mierda. La policía, el gobierno, el sistema, no había trabajo, el racismo, había mil líos en la sociedad. Entonces, para buscar esa comunidad, para construir esa comunidad, los construyeron ellos mismos. No negando la posición de la mujer, sino esperando que la mujer tenía sus propias cosas. Podemos juntar después, pero esto pertenece a los hombres. Ahora, ese pensamiento todavía existe en varios lugares con respecto al liderazgo. La mayoría de los miembros va siendo hombres. Y esa fraternidad, pienso más en como los masónicos, que son de hombres. Tienen un parte de su creencia que existe para las mujeres, pero el de ser masón tiene que ser hombre. El de ser rey en una nación de reyes, por supuesto, cuando el rey tenía su mujer, su esposa, su novia, su amante, toda, lo que sea, se respetaba, no necesariamente desde el punto de vista de faltar respeto a la mujer, sino esto no tenía nada que ver con mujeres, sigue siendo algo de reyes. Por eso se usaba en Nueva York, antes de formar la constitución de las reinas en el 93, las novias, amantes, amistades, amigas, deportes, lo que tú quieras pensar, de los reyes, que eran las mujeres con quien los reyes salieron, se usaba una pulsera parecida al collar que usaban los reyes. Y esa pulsera nació como una forma de identificación para que los reyes se daban cuenta que con esa mujer no se podía meter porque esa mujer ya tenía un rey con quien ella estaba haciendo algo. Las mujeres a lo mejor lo vean como una falta de respeto, pero para los hombres era algo para identificarnos, porque eso no era el foco era la fraternidad. Pero entonces por eso siempre vamos a tener problemas con respecto al liderazgo, porque al fondo de la organización es una organización de hombres luchando. No voy a pintar lo lindo de luchar por la comunidad, voy a dejarlo en luchando. Y entonces vinieron las reinas después. La reina siempre existía como el refugio de nosotros. Al entrar a la organización oficialmente cambia el dinámico. Y entonces, ¿qué pasa? Antes, vamos a hablar claro, antes de existir reinas latinas oficial, no había guerra en la calle dentro de reinas y mujeres de otro grupo. Podrían ver peleas entre mujeres, pero lo resolvieron los hombres. Tú fuiste a la discoteca, fulana te faltó el respeto a ti, tú hablaste con tu marido habló con Delia y se formaron tremendo lío. A lo mejor terminamos en guerra de pandillas, pero no había grupo de mujeres. Al construir el reconocimiento de reinas latinas, entonces eso le inspira a otros grupos tener una versión de mujeres para ellos propios. Y entonces veíamos guerras de bandas y pandillas de mujeres que no existía antes. Esa es como la constitución de la nación. Nosotros como organización tenemos una constitución no porque sentamos mirando las estrellas y pensando
o sea, no estamos pensando en ser pleito ni nada de eso, era porque era como identificarnos y separarnos de los demás, ser diferente de los demás. Y en el tiempo de que la Constitución se escribe para la nación, no hay otra banda, no hay otro grupo como nosotros que tiene una Constitución. A reconocer a la reina, no hay otra organización haciendo eso. Solo hacemos para ser diferente. Pero no cambia el hecho de que al fondo de la organización hay una fraternidad. Y es diferente. Pero ahí me das un punto de reflexión también sobre, o sea, de vuelta, la agencia de esas mujeres que están yendo a la cárcel a visitarte, o esas mujeres que te están cuidando cuando vienes de pelearte en la calle, que esas mujeres que son las que están cuidando de tu casa cuando tú estás preso, esas mujeres un día dicen, yo estoy haciendo todo esto, yo también quiero mi reconocimiento. Esas mujeres un día dicen, sí, si yo estoy haciendo todo el trabajo sucio, ¿por qué no voy a pertenecer para tener mi parte de reconocimiento? ¿Por qué no voy a pertenecer si soy la que estoy haciendo el trabajo cuando tú no puedes? No, es exacto, y tiene sentido, pero de nuevo, yo siempre digo... No nos cuentes lo de la manzana que ya nos la contas, nosotros la mordimos y todo el rollo, eso sí. No, culpa tuya. No, entonces, pero la verdad es que siempre digo, en lugares como esto, en presentaciones como esto, tenemos que entender que estamos mirando el asunto de un punto de vista bien inteligente, un punto de vista bien estudiado. A veces no es así de complicado, a veces es bien simple. Y en el caso de la nación, con la reina, es bien simple. Había un chorro de reyes, vamos a hablar claro, cingando con mujeres. Y cada mujer con quien se tocaba tenía poder, porque esa mujer entonces decía, mira, yo me acuesto con fulano, tú me tienes que hacer caso. Había reinas también que eran esposas, o también que eran amistades, o que eran cerca de la comunidad, que decía, ¿sabes qué? Tenemos que terminar la libertad de esas mujeres de pensar de que ellos mandan aquí porque andan contigo. Porque entonces vienen alrededor de nosotros a decirnos las cosas y a darnos órdenes porque se está acostando con el rey más poderoso del barrio. La inspiración de la reina fue más de combatir otras mujeres, fue más eso de que yo quiero reconocimiento, yo quiero ser parte de este movimiento. Era más de que, ¿sabes qué? Ustedes están haciendo lo suyo, pero vamos a controlar toda esta chamaquita que piensa que tienen poder porque fueron a la discoteca contigo. Aquí vamos a tener reglas, aquí vamos a tener normas, aquí vamos a tener nuestra propia... Pero eso es agencia. Sí, pero nunca fue una cuestión de que vamos a formar y organizarnos porque los reyes tienen que respetar a nosotros. Siempre había respeto. Era una cuestión de que vamos a organizarnos y hacernos más formales para que las de afuera no pueden dar órdenes. Ese es el lío. La primera batalla de la reina fue contra mujeres, no fue con respecto a los hombres. Siguiendo con el tema de la agencia y la frase que dijo antes William, de que las mujeres, digamos, siempre fueron más inteligentes y constantes, no tanto por su naturaleza, sino por las circunstancias en las que vivían la juventud y entraban en estos grupos. Lo que se ha comentado hoy, bueno, de entrada me final porque creo que es la sesión donde ha habido más participación externa a los investigadores e investigadoras, ¿no? Ha habido jóvenes, digamos, que han sido o son miembros de estos grupos, lo que es significativo, ¿no? Que a veces no tenemos esta diversidad. Y lo que se ha comentado creo yo que no es exclusivo de la nación de los reyes y reinas, sino que prácticamente ha pasado en casi todas las culturas juveniles, desde en los años 60, cuando en Gran Bretaña estudian a los Rockers y a los Mods, pues las primeras investigadoras feministas que investigan el tema en los años 70 se preguntan si la presencia no es que no hubiera mujeres, sino que su presencia era más marginal, o por ejemplo McRobbie dice
que en realidad su actividad era en el espacio doméstico, ¿no? En la cultura de la habitación. En la calle, en la esquina, estaban sobre todo los chicos, pero las chicas también eran rockers, y también eran mod, y también eran punks, pero no se veían tanto. Después, en los 80, cuando yo trabajé en México con los punks, también el discurso era muy parecido a lo que se ha comentado hoy, que las chicas primero entran como mujeres o compañeras de novias, pero después ya van adquiriendo su protagonismo, algunas se independizan incluso cuando hay momentos de activismo, por ejemplo en México durante el terremoto del 85, cuando muchas bandas punk se dirigieron al activismo, las líderes eran mujeres. Y en el caso de Barcelona en concreto quisiera reivindicar el rol de Queen Melody, que no se ha citado, pero vale la pena recordarlo, porque fue la persona que más se involucró en la constitución de la asociación, que sigue no activa al 100%, pero sigue estando por aquí, y de algún modo, además de Kim Sulma, que ha comentado William en Nueva York, pues aquí, y de parte también indirectamente en Ecuador, pues ha habido personas que tendrían que reivindicar, ¿no? Para algún día se pueda publicar o se pueda difundir ese libro. No, y hay cosas que siempre tenemos que... ¿Se me oye? No se oye en la computadora. También, como dice Carle, no es único. Y hay temas adentro de nuestra comunidad que en los tiempos de hoy a veces no se habla, no se menciona por miedo de parecer machista o sexista, pero la verdad es que la mujer se queda embarazada, pasa un tiempo de cambio, fenómeno que el hombre nunca se va a entender porque no está pasando a nosotros, y en ese tiempo va pensando en las cosas de una manera completamente diferente que el hombre. El hombre puede pensar, mira, voy a ser padre, pero ya la mujer está pensando, hay algo adentro de mí, hay alguien, hay una criatura que yo me estoy cambiando y voy a dar luz a otro humano. Por medio de la comunidad, la madre siempre es la madre. Tú bregas con la escuela, siempre quieren hablar con la madre. Tú vas al médico, siempre quieren hablar con la madre. Y esos puntos de vista en la sociedad afectan mucho como nosotros pensamos en bregar con nuestras hermanas. Y siempre ha sido así. Al final, cuando digo que la mujer ha sido más inteligente y más constante, es porque la mujer tiene más maneras de pensar, y estoy hablando en general, no cada mujer ni cada hombre, estoy hablando en general, tienen más oportunidades de pensar de un mundo completamente diferente y pasa por cosas completamente diferentes. La lucha de la mujer, el hombre nunca va a entender, pero también la lucha del hombre, la mujer nunca va a entenderlo entero tampoco. Y repito y te digo, por una fraternidad de un colectivo de hermanos, de hombres, de apoyar uno al otro, a veces es apoyarnos porque había problemas donde una mujer nos está ofreciendo, puede ser. Entonces es importante siempre entender que la falta de reconocimiento oficial en la organización no tenía nada que ver con machismo en el negativo, sexismo, sino una fraternidad. No es una cuestión de no te vamos a invitar, sino esto no es para ti, ustedes tienen otra cosa. Y al final, cuando por fin entraron, eran las reinas que podría ver la literatura y decir, pero si nosotros tenemos el deber de hacer estas cosas, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué estamos andando en la esquina si aquí no dice nada de esquina? ¿Por qué no estamos ayudando a los jóvenes en su escuela si aquí habla de comunidad y de futuro? Vinimos a joderle la fiesta. Ustedes vinieron y se terminó la fiesta, se pagaron la música y no podría haber baile ni nada de eso, ¿por qué no? Entonces ustedes vinieron y no es de venir, sino es de entender y hablar lógicamente. No puede tener una nación si no tiene gente. No puede tener gente si no hay mujeres. No puede tener un reino o castillo completo si no hay balance de hombres y mujeres. Y de ahí venía tu punto de vista, pero eso venía después del asunto de terminar con las chamaquitas de las novias y las amantes de al lado.
tener voz y voto. La primera guerra, repito y te digo, fue que las reinas oficialmente querían terminar el voz y voto de mujeres que no eran parte de la nación. Bueno, pues, hombre, sí, no, tenemos una pregunta, bueno, me 10 parece minutillos. muy interesante, ¿no? Porque al final es la cuestión clásica, ¿no? De quién pertenece, digamos, insider, outsider, quién pertenece, quién no pertenece, quién tiene derecho a decir quién puede pertenecer y quién no, ¿no? Y bueno, a mí me interesaría saber tu perspectiva, María, digamos, sobre todo en las reinas latinas propias, bueno, como vosotras, en este grupo, si desde tu punto de vista es como una forma también de empoderamiento de estas mujeres también en clave de género, porque, bueno, me parece un tema fundamental, ¿no? Sí, o sea, más allá de cómo llegues a pertenecer, para mí sí me parece que la pertenencia es una herramienta de empoderamiento para las mujeres que pertenecen por este tipo de cosas, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, lo que os contaba antes era, para mí, fue un espacio en el que las mujeres se apoyaban, se respetaban, cuidaban unas de las otras, y esto en un momento de mi vida, en un momento de mi edad, de edad en el que las mujeres competimos. O sea, la sociedad nos dice a las mujeres que tenemos que competir, que tú tienes que ser la más guapa, la más bonita, la del novio más guapo, o con más dinero, de toda esta sociedad de consumo individualista y que te obliga o te somete a un nivel de presión que te lleva a trastornos alimentarios, a problemas económicos, a todo este tipo de cosas, y sobre todo esto, frente a esto que te dice siempre la sociedad. Yo he estado mucho tiempo rodeada de mujeres que yo he sido de las que he dicho, yo no tengo amigas porque yo soy más amiga de los chicos que de las chicas, por ejemplo, que las chicas son más traicioneras. A mí el pertenecer a este grupo me sacó, porque yo me di cuenta allí que la pertenencia, o sea, la sororidad, aunque en ese momento no tuviéramos una palabra, era justamente eso, lo que nos aportaba el grupo, ¿no? El apoyo entre mujeres, la validación entre nosotras mismas, sin que fuera necesaria una validación masculina, una validación externa, y además el sistema meritocrático de entrar, pasar pruebas y crecer dentro del grupo hasta llegar a una meta que era ser coronada reina, todo por tu propia cuenta y sin la influencia masculina. En este caso, para nosotras sí que era una forma de validarte y de empoderarte, aunque no lo vieras desde ese punto de vista, ¿no? Yo he contado otras veces que he tratado en algún momento de enlazar el feminismo y la pertenencia sin mucho éxito, pero sí que hay un punto, aunque no lo conozcan desde esta teoría, o aunque no se trabaje desde esta teoría, o se piense siquiera como que esto es algo de empoderamiento femenino o feminista, que está ahí, y que a mí, por lo menos, en ese momento, en mis 16, 17, 18 años, me proporciona una herramienta frente a esa imposición patriarcal de la competencia femenina por la atención masculina, en este caso. Y ya estaría, si no hay nada más, si hay alguien que esté conectado, no tengo manos, así que podemos ir dando por finalizado. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Perfecto, no sé si la cámara... No, funciona esta. Vale. Siéntate, ponte. Perfecto, Siéntate. pues muchas gracias a todas y todos por participar. Y nada más, bueno, ya desearos una feliz tarde, y hoy los que estamos en Barcelona vamos a encontrarnos otra vez con María y William en la biblioteca Vapor Bay, creo que se llama, en Sí. Sants, cerca de la estación de Sants, a las 6:30. Así que seguimos con el tema de bandas, igual no tanto en clave de género, pero con el tema de bandas y la traducción del libro de Thresher. Y nos vemos en el próximo training seminar. Muchas gracias. Gracias.
Perdón, este rollo. Espera. Sí, pero es que está... Se está saliendo, sí, sí. Sí, no. Que no marchen, que hacemos... Esperad un momento, que hacemos una foto. Esperad un momento. Ahora funciona la cámara. O sea que el problema era del ordenador con la cámara. No, no, si es que se va parando, sí, se pone y se quita. Ahí igual salen todos. Pero no tienen cámara. Vale, sonreír. ¿Con la mascarilla o sin la mascarilla? Sin mascarilla. Sin mascarilla. Sin mascarilla. Whisky. Vale, ahora tú, José, espérate. Yo la paso al grupo. Amor de republicana. Ahí estáis. Venga, patata. No me tenía entendido ahí. Que si no, eso también. Ay, bueno, hemos sobrevivido. Yo también. Entre curiosidad e impaciencia tengo ya. Qué bueno. No te olvides de esto. Sí, voy a quitar el pinchito. Él se puede quitar directamente porque no tiene información, o sea que no se puede dañar.